Auditoría interna en el sector constructor. La siguiente exposición es presentada por Kelly Juliana Zapata Ciro y Karin Esteban Ríos Valencia, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la seccional Becho, Antioquia, en el área de administración en seguridad en el trabajo del año 2020. CECIVIL SAS es una organización dedicada al sector constructor. Fue creada en el año 2017 por el representante legal John Byron Nieto Torres. Lleva 4 años en el sector económico de la construcción, desarrollando diferentes actividades como mejoramiento de andenes, vías, diseños estructurales y modificaciones en PVC. Durante la contingencia del último año, la organización se ha visto afectada para adquirir nuevos contratos. Sin embargo, sigue desarrollando sus actividades como lo ha hecho desde su inicio. Esta exposición tiene como objetivo conocer los procesos de las auditorías en las diferentes organizaciones. En este caso, queremos dar a conocer los pasos para realizar una auditoría. Primeramente hay que tener en cuenta que la auditoría es una herramienta de mejora para las organizaciones, tal y como lo establece en la normatividad, en la ISO 19011 del 2018. Esta establece cómo debe ser el proceso de la auditoría en una compañía. En el capítulo 6 de la norma dice que para realizar una auditoría hay que seguir las etapas, que son planificar, hacer, verificar y actuar, que es el ciclo PHVA. En este sentido, el apartado de hacer, la normatividad define hasta 7 fases para ejecutar la auditoría en sí. Una de esas fases es la realización de la reunión de la apertura para la auditoría. Esta reunión se debe de hacer en cualquier tipo de auditoría. Se debe realizar con la dirección del auditado o cuando sea apropiado, o con aquellos responsables de las funciones o procesos que se van a auditar. El propósito es proporcionar al auditado un breve resumen de cómo se llevará a cabo las actividades de auditoría. La segunda fase es la comunicación durante la auditoría según la normatividad. Durante la auditoría, el líder del equipo auditor debería comunicar periódicamente los progresos de la misma. Por otro lado, también deben de responder o cualquier inquietud del auditado e informar cuando sea apropiado al cliente de la auditoría. En su tercera fase, podemos definir el papel y responsabilidades de los guías y observadores. Los observadores de una auditoría son personas que se están preparando para ser auditores. Por su parte, son personas muy expertas que ayudan al auditado en cuestiones muy técnicas, donde quizás de pronto no tienen mucho conocimiento. Sin embargo, estos observadores no pueden en ningún momento eh, intervenir en el momento donde se esté desarrollando la auditoría. La cuarta fase es la recopilación y verificación de la información de la auditoría. Según la normatividad, solo la información que es verificable puede constituir evidencia de la auditoría. Es una evidencia que debería ser registrada y siempre basarse en muestras de información disponible. Por ejemplo, si auditamos una empresa de transporte, habrá que coger una muestra de los envíos que realiza. De ese modo se podría ver si cumplen correctamente con los estándares o no. Y en ese preciso momento se podría identificar cuáles son las fallas. Comenzando. Los métodos para recopilar esta información en la auditoría incluyen entrevistas u observación de actividades y también consiste en la revisión de documentos del sistema de gestión. Es decir, que todo lo que se realice con la organización y con sus empleados debe de existir una evidencia, y no solo digital, sino físicamente también. En la quinta fase tenemos la generación de hallazgos de la auditoría. Consiste en recopilar todo aquello que hemos ido encontrando en la auditoría y que, teniendo en cuenta los procedimientos de la norma ISO y los requisitos legales, suponen un incumplimiento de la norma en cuestión. Es decir, los incumplimientos también son llamados no conformidades. Valga la redundancia aclarar que los hallazgos no son negativos. Cuando el auditor esté presentando un informe de auditoría, también puede sacar los puntos fuertes del sistema de gestión.
y seguidamente la preparación de las conclusiones de la auditoría. Estas se preparan en una reunión en la que se revisan los hallazgos y cualquier otra información recopilada útil. Y por otro lado se debaten y se acuerdan las conclusiones entre todo el equipo. Seguidamente se evidenciarán los roles y las responsabilidades de un líder que gestiona el programa de auditoría. Un auditor interno debe de ser una combinación de 3 elementos, incluyendo competencias, calificaciones y habilidades. Por lo tanto, entre estos elementos vamos a encontrar los siguientes, que son capacitación, aprendizaje, personalidad y aptitud, experiencia y conocimientos múltiples. La capacitación es un aspecto muy fundamental. Un auditor interno de la ISO 14001 debe tener una formación que le permita cumplir con sus funciones. No importa si ha adquirido la formación o el nivel interno o externo. Lo más importante es buscar información de la organización o persona que le va a impartir para comprobar su fiabilidad. El aprendizaje. Un buen auditor debe tener una capacidad de aprendizaje. Debe atender cada una de las auditorías. Puede ser completamente diferente, por lo que la habilidad de aprender le ayudará a desenvolverse mucho mejor en las futuras auditorías. También debe tener personalidad y aptitud. Trabajará mejor y siempre que tenga una buena predisposición y aptitud positiva a la hora de trabajar, un trabajador cuidadoso, atento a los detalles, con capacidad de comunicación y agradable, no solo trabajará mejor, sino que hará trabajar mejor al equipo que lo rodea. La experiencia también es uno de los roles que debe tener un auditor. En ese, la experiencia es un valor añadido. Haber realizado varias auditorías ayudará a conocer procesos internos y cómo funciona la organización para ser más eficiente. Y los conocimientos múltiples. Un auditor no solo se debe tener conocimientos sobre auditorías, también es fundamental que conozca a la medida de lo posible las diferentes, para así controlar los distintos procesos internos. También un mayor conocimiento le ayudará a tener una visión más amplia del funcionamiento de la compañía y así también poder aportar de una manera eficiente y eficaz los procesos o las acciones correctivas a tomar en cuenta. El auditor también tiene unas responsabilidades. Una de ellas es reunir la información destacable requerida para llevar a cabo la auditoría. Trabajar en la selección de componentes del equipo auditor, preparar el plan de auditoría y asignar las tareas a cada miembro del equipo. También debe comprobar que todos los documentos de trabajo requeridos estén preparados y revisar que los documentos del sistema de gestión son los acordes. También debe presentar al equipo auditor ante el cliente que va a ser auditado. Presidir las reuniones de apertura y cierre. También deben de asegurar que el proceso de auditoría se desarrolla según lo previsto, incluyendo la necesidad de incluir nuevas personas en el equipo si llega a ser necesario. Asegurar que el equipo auditor realice reuniones organizadas y coordinadas regularmente. También debe de garantizar que se comunica con claridad los resultados de las auditorías y de sus conclusiones, incluyendo aquellos hallazgos de una no conformidad crítica. Y por último, presentando el informe final de la auditoría. El auditor también tiene un perfil. Su perfil, entre las habilidades que puede tener, podemos nombrar las siguientes, que son una de las más importantes, y es tener una actitud positiva. También debe saber escuchar, tener una mente analítica, capacidad de negociación, iniciativa y facilidad también de trabajar en el trabajo. Estas habilidades pueden ayudar de una manera positiva para el proceso o el desarrollo de la auditoría, de manera que pueda ser totalmente eficiente y totalmente cordial. También tiene unas características. Las características de un auditor generalmente se debe contar, son el elemento principal en un proceso de auditoría.
ya que el auditor interno recae todas las responsabilidades de la auditoría y además tienen que conseguir todos los resultados necesarios para proponer medidas suficientes a la hora de incrementar el desempeño de la empresa. Será muy recomendable contar con los siguientes niveles de formación en cuanto al auditor en Colombia. Una de ellas es la formación académica, que son estudios técnicos, grado en informática, ingeniería, etc. Formación complementaria, por ejemplo, instrucciones en la materia obtenida a lo largo de su vida profesional mediante las conferencias, talleres, seminarios, etc. Y la formación empírica, que es el conocimiento resultante de la implantación de las auditorías en distintos lugares. Cabe resaltar que el auditor, aparte de tener estas tres características, que es una de las más fundamentales, debe tener profesionalismo y ética en el momento en el que esté desarrollando su proceso de auditoría en una organización. En un proceso de auditoría se debe de tener en cuenta una serie de condiciones, que es la integridad, la presentación ecuánime, cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque de la evidencia. En las diferentes fases de una auditoría también existen otros roles y responsabilidades. En este caso, el auditor. El auditor debe, como primera parte, debe cumplir con los requisitos de la auditoría aplicables. Seguidamente, transmitir y aclarar el auditado, los requisitos en base a los que se debe llevar a cabo la auditoría. También debe planificar y desarrollar con eficacia y eficiencia los cometidos que le sean encargados profesionalmente. Documentar adecuadamente sus observaciones y recoger y analizar evidencias que sean relevantes y suficientes para establecer conclusiones sobre el sistema de gestión auditado. También debe mantenerse alerta para detectar las indicaciones que puedan afectar a los resultados de la auditoría que puedan requerir una investigación más profunda. Deben de elaborar informes si lo es necesario, cooperar con el resto del equipo y con el jefe auditor. En caso de que lo solicite el cliente, verificar la efectividad de las acciones correctoras. También debe garantizar en todo momento la confidencialidad de la información recibida, es decir, secreto profesional, asegurándose por tanto de: 1. Devolver la documentación examinada cuando sea requerido, y 2. Dar el tratamiento de confidencialidad adecuado a la documentación, es decir, que se debe tratar con discreción la información privilegiada obtenida. También debe actuar con independencia, sin prejuicios y con objetividad, ajustarse a los principios de ética y deontología profesional. Seguidamente está el auditor jefe. El auditor jefe debe de planificar los trabajos de auditoría y preparar los documentos de trabajo y dar instrucciones al equipo auditor. También es responsable último de todas las fases de la auditoría. Debe disponer de la autoridad necesaria para resolver, mediante su decisión, todas las situaciones que se vayan planteando a lo largo de la auditoría. Debe llevar a cabo la selección de los restantes miembros del equipo. Debe también de revisar la documentación del sistema de gestión para determinar su adecuación. Debe de dar de las no conformidades principales el auditado lo antes posible. Notificar los principales obstáculos encontrados durante el desarrollo de la auditoría. También debe actuar como portavoz del equipo auditor ante la dirección del auditado. Debe de supervisar y presentar el informe de la auditoría. Y por último, debe dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de la auditoría. El cliente. El cliente debe de poner en marcha todo el proceso, determinando la necesidad y el propósito de la auditoría. Como segunda instancia, debe determinar quién llevará a cabo la auditoría. También debe determinar el alcance de la auditoría y en base a qué normas o especificaciones va a ser evaluado el sistema de gestión. Ser el receptor del informe final y determinar también qué acciones deben de llevarse a cabo a la vista del informe y lo notifica al auditado. El auditado es la persona
que se encarga de brindar toda la colaboración a los auditores. A este respecto se debe tener en cuenta que el obtener la información es visión del auditor, por lo que debe esperarse que el auditado muestre sin más los defectos o debilidades de un sistema de gestión. Es decir, él es el que se encarga de visualizar también cuáles son las falencias que tiene la organización en su sistema de gestión. También debe poner todos los medios para asegurar un efectivo y eficiente proceso de auditoría. Debe también de comunicar a los miembros más significativos de la organización la realización de la auditoría, el alcance y sus respectivos objetivos. También debe de seguir las guías, disponer de guías que acompañen al equipo auditor por las instalaciones. Proveer al equipo auditor de todos los recursos necesarios para asegurar que el trabajo se lleve a cabo con eficiencia y eficacia. También debe dar facilidad al equipo auditor para obtener la documentación o las evidencias que estos puedan a lo largo de su trabajo de investigación. Cooperar en la medida de lo posible con el equipo auditor para conseguir que se cumplan los objetivos previstos y por último debe de establecer y poner en marcha las acciones correctoras que se desprenden del informe de la auditoría. Para finalizar, como conclusiones y como recomendaciones a cada una de las partes, se dio en recomendaciones para la empresa, se da que den una mejor utilidad a los recursos humanos, técnicos y financieros, que hacen una parte fundamental del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Desde allí depende el buen uso y el buen manejo de estos recursos. Y la conclusión es que las organizaciones respaldarán de manera física cada proceso y procedimiento o cambios hechos en el sistema. En el auditado debe atender de manera positiva todas las recomendaciones por el auditor, ya que estas recomendaciones tienen como finalidad la solución de los problemas para ayudar a la eficiencia de la administración. Es decir, deben de acoger de una manera positiva y seguir el proceso para poder subsanar esos inconvenientes o esas falencias que la organización tiene mediante unas medidas correctivas y posiblemente preventivas. También debe trabajar de manera eficaz y oportuna en el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad. El auditor. Explicar de forma clara y veraz los métodos específicos e indicar el mejor método de una acción correctiva. Él está en la obligación de ayudarles a su auditor, es decir, que deben de dar de manera específica cuáles son los métodos adecuados y eficientes que ayudarán a la organización a mejorar ese proceso en el cual se encuentran fallando. Y también de manera honesta, ética y de calidad, ellos realizarán su auditoría con gran profesionalismo y con un objetivo en específico, y es que es ayudar a corregir las falencias encontradas de la organización. Muchísimas gracias por su atención prestada.